Y hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, y yo podría pasar aquí bastantes minutos hablando de eso, pero una de las más grandes agradecimientos, yo creo, de cada uno de nosotros debe ser agradecer la salvación de Dios en nuestras vidas. Continuamos con nuestra serie Fundamentos, y si usted ha estado aquí a lo largo de las semanas anteriores, se habrá dado cuenta que estamos abordando temas fundamentales para la fe cristiana, para la vida cristiana, y hoy toca el turno de hablar de salvación. Soteriología es la palabra que utilizan los teólogos, y es una rama de la teología que se dedica única y exclusivamente a estudiar la salvación de Dios. En esta mañana vamos a tratar de hacer un esfuerzo de concentrar en menos de 5 horas esta gran verdad bíblica que mantiene nuestras vidas, que nos ha dado una oportunidad de salir del pecado que había corrompido nuestras vidas. Lo vimos hace algunas semanas, como el pastor explicaba acerca de la corrupción que el pecado trajo a la vida del hombre, y cómo esto imposibilita totalmente a cada uno de nosotros para ser salvos. ¿De qué? Y es que hablar de salvación forzosamente nos lleva a establecer de qué debemos de ser salvos. ¿De qué voy a ser salvo si yo no hice nada? ¿De qué me va a salvar Dios? Y hay muchas formas, y hay muchos conceptos acerca de la salvación, pero principalmente cuando hablamos de salvación tendremos que hablar de la salvación de la ira de Dios. En Efesios habla acerca de que nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, a causa del pecado que estaba en nosotros, pero hemos sido cambiados ahora a hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y vamos a estar hablando de eso en esta mañana, hermanos, pero antes de empezar, todo quisiera que incline su rostro y vamos a orar. ¿Cuántos me acompañan? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad hermosa que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor. Te hemos alabado con estos cantos, Señor. Mi corazón se gozaba por poder expresar, Señor, con palabras, acompañados de la iglesia, de nuestros hermanos, para alabar y bendecir tu nombre y proclamar, Señor, cada una de las verdades que hablan de ti. Te damos gracias por ese tiempo precioso que nos regalas, y en esta mañana te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir el consejo de tu palabra, y que podamos, Señor, después de este día poder apreciar aún más la salvación que por gracia hemos recibido, la salvación que proviene de ti, Señor, desde el principio hasta el final. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Estamos listos, hermanos, para empezar? El pastor hizo algo diferente esta vez y nos puso en algunos aprietos cuando empezó a gestionar los conceptos que íbamos a abordar. Entonces, yo no sé si Adrián tuvo también estas dificultades para poder concentrar todo esto en sesiones tan cortas. Créame, este tipo de conceptos se abordan por semanas completas para poder entenderlos a plenitud. Pero creemos que la palabra de Dios es suficiente para podernos hacer entender lo que Dios quiere que aprendamos. Mire, en esta tarde, hablando de salvación, tendremos que abarcar 3 conceptos básicos, que es básicamente la fe, la gracia y el arrepentimiento. Estos conceptos están intrínsecamente ligados al concepto de la salvación. Hermanos, la humanidad entera se encuentra ante la inminente realidad de que será juzgada y condenada a causa de su pecado. Como ya fue expuesto por el pastor Abraham hace un par de semanas, si no me equivoco, el hombre está totalmente corrompido a causa del pecado. Y esto lo imposibilita para hacer algo que cambie esta condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, usted y yo, no podemos hacer nada para salvarnos. Ante este escenario terrible, hermanos, es que Dios en su soberana gracia, y así lo tenemos que entender, en su gracia soberana extiende su salvación al pecador.
Hermanos, la predicación del Evangelio tiene como eje central la comunicación de una buena noticia. ¿Y cuántos recuerdan que tuvimos toda una serie hablando de buenas noticias, ¿no? Así se llamaba nuestra serie. De hecho, ese es uno de los significados de Evangelio. Y la buena noticia, hermanos, o mensaje a comunicar es precisamente la salvación del Señor. Es necesario, hermanos, enfatizar que la salvación no es alcanzable bajo ningún mérito propio. No hay nada en nosotros que nos haga merecer la salvación del Señor. Y que no hay nada que podamos hacer para poder alcanzarla. Si esto primeramente, hermanos, no es otorgado libremente por Dios. Dios entregó su salvación libremente en el cúmulo de cosas que su gracia nos entrega. La fe y el arrepentimiento, que son conceptos que vamos a ver en esta mañana, forman parte de estos regalos inmerecidos que Dios nos da como elementos esenciales para la salvación. Y así es como se relacionan estas cosas, hermanos. Como hemos mencionado, hermanos, anteriormente, la salvación es del Señor. Y lo tenemos que entender así. La salvación es del Señor. Así lo estipula Salmos 3:8 diciendo: la salvación es de Jehová. Y en Salmos 62:1 y 2 dice: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación, dice el salmista, y Él solamente es mi roca, y vuelve a decir, mi salvación. El salmista reconoce que no hay nada que él pueda hacer para ser salvo, para salir de la situación en la que nos encontramos. Y es preponderante, hermanos, que nosotros reconozcamos que en la situación en la que nos encontramos no podemos hacer nada para salir de ahí. Pero el salmista sabe que necesita la salvación, y esa salvación se encuentra y proviene de Dios. Y es la misma concepción que cada uno de nosotros deberíamos tener. No hay nada que podamos hacer para ser salvados. Más bien es Dios en su gracia quien determina, hermanos, salvarnos o rescatarnos de la calamidad en la que nos encontramos. El pastor hablaba hace ratito acerca de situaciones difíciles en nuestras vidas. Situaciones en las que a lo mejor nosotros nos hallamos y no vemos la puerta. Pero es precisamente ahí, en esas situaciones, donde se gesta la salvación. En momentos de calamidad. Si no existiera esto, no hubiera necesidad de una salvación. Y es debido a que es por su gracia, hermanos, por la gracia de Dios y no por méritos propios. Es necesario recalcar que no podemos de ninguna forma, hermanos, demandar, esperar o reclamar su salvación como si Dios nos debiera algo. Porque luego pensamos que Dios nos tiene que salvar porque... No, hermanos. La salvación es por gracia. Y Dios no tiene ninguna necesidad de salvarnos, pero aún así nos otorga su salvación. Para esto es necesario definir la gracia, hermanos, como un favor inmerecido o no adquirido. Mire, según R.C. Sproul, cuando Dios se comporta de manera favorable para con nosotros, de manera, dice él, que no tenemos ninguna pretensión en virtud de nuestro mérito, es que estamos hablando de gracia. Así es como él lo define. Y mire, hermanos, me gustaría que me acompañara y que leyéramos Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a estar haciendo algunas lecturas extensas porque al final, hermanos, es importantísimo que entendamos que la Biblia nos habla acerca del concepto de salvación, del concepto de gracia, de arrepentimiento, de fe. Y para ello me gustaría que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Avíseme con un amén cuando ya lo tenga. Si usted trae su Biblia impresa en su teléfono inteligente, en su tablet, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9, que dice de la siguiente manera, hermanos. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don, dice, de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A lo largo, hermanos, de este pasaje podemos ver los conceptos de gracia, fe, arrepentimiento como componentes indispensables para salvación de aquellos a quien Dios, y vuelvo a hacer hincapié en esto, hermanos, para aquellos a quien Dios ha dado su gracia. En el versículo 1 que acabamos de leer dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fue Él el que nos dio vida. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. El apóstol Pablo dice que Él nos dio vida. Él no nos prestó la vida. Él no nos pagó la vida como si nos la debiera. Él nos dio, Él nos regaló vida, una vida que no merecíamos. Hermanos, nos dio vida cuando cada uno de nosotros éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y nosotros, dice su palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Miren, el capítulo 11 del libro de Juan se narra la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerda usted? Y si hay algo que debemos notar es que Lázaro fue incapaz de hacer nada hasta que en el versículo 43 y 44 se narra lo siguiente, póngame atención. Dice, y habiendo dicho esto, hablando de Jesús, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44 dice, y el que había muerto salió. No fue hasta que Dios, no fue hasta que Jesús lo llamó que él pudo venir. La salvación se comporta de la misma forma, hermanos. Nosotros hemos de ser salvos cuando Dios nos llame a ser salvados. Ahora, hermanos, que ha quedado claro que la salvación es por gracia y que es libremente otorgada por Dios y que nosotros no podemos hacer ningún mérito para obtenerla, veamos, hermanos, el otro componente para la salvación, que es la fe. Mire, según Hebreos 11:1, la fe, esta es la definición que encontramos en Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El proceso de salvación, hermanos, demanda estar seguros de que seremos salvos. Tiene que haber una seguridad plena de que seremos salvos. Eso es la certeza de aquello que esperamos. Pero no por nuestras obras. Y a lo mejor me está oyendo repetir esto una otra vez, pero es tan importante dejarlo claro. Pero no somos salvos por nuestras obras, hermanos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, ahora la fe que salva tiene tres componentes que me gustaría compartir con usted y que los reformadores enunciaron en latín de la siguiente forma. Y a lo mejor usted va a decir, otra vez van a hablar de palabras en latín, el pastor se aventó ahí unas domingueras el día que predicó. Y sabe una cosa, tenemos que hacerlo porque de ahí parten algunos conceptos. El primer componente, hermanos, de la fe salvadora, los reformadores lo denominaron notitia del latín, o noti también. Y esto, hermanos, hace referencia a conocer el contenido de la fe. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Esto es la información que debemos conocer. En la predicación del Evangelio es necesario dejar claro en qué es lo que vamos a creer. De hecho, es lo que se cree o en lo que se cree. Y es importante, hermanos, resaltar que no es solamente creer en algo. No es como decir, yo creo en esta botella de agua. No, no solamente se trata de creer, porque la gente luego dice, es que tú solamente tienes que creer con todo tu corazón, pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Y ahí es donde se vuelve relevante esto, hermanos.
No solamente es creer en algo, es necesario creer en aquello que es la verdad. Esto es Cristo. En Hechos capítulo 16 se narra el encarcelamiento de Pablo y de Silas, ¿se acuerda usted? Y estando ellos encarcelados, y dice que cantando himnos, hubo un terremoto. Y el carcelero que estaba ahí dijo, bueno, ya se fueron todos y la pena para él era probablemente la muerte, así que a punto de quitarse la vida es que Pablo y Silas le digan, hey, no hagas nada, aquí estamos todos, dicen ellos. Y el carcelero le pregunta a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, hermano, de Pablo y Silas es contundente en el versículo 31 de Hechos capítulo 16. Ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se trata de creer en lo que queramos. No se trata de creer en lo que está de moda. No se trata de creer en las ideologías que parecen muy rebuscadas. Se trata de creer en el Señor Jesucristo. Este es el primer componente de la fe salvífica. El segundo término es ascensus. Y si quiere, anótelos. Y si necesita, como decía el pastor, nuestras notas aquí van a estar disponibles. Este concepto hace referencia a afirmar, hermanos. Afirmar o asentir intelectualmente aquello que creemos. Porque, hermanos, no basta solamente conocer en qué debemos creer. Debemos ser capaces de afirmar intelectualmente que creemos en ello. Porque usted puede conocer o haber oído hablar de Cristo, pero decir yo no creo en Él. Negarlo. Ascenso hace referencia a este asentimiento o afirmación intelectual de aquello en que creemos. No es suficiente, hermanos, solo saber la información o el contenido de aquello que creemos si no somos capaces de asentirlo y de creerlo intelectualmente. Debemos creer y asentir con nuestra mente y corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que su obra en la cruz nos redimió y que Dios le levantó de los muertos, como lo expresa Romanos 10, capítulo 8, versículos 8 y 9 de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, ¿mas qué dice? Cerca de ti, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca, dice él, que Jesús es el Señor. Este pasaje, hermanos, ejemplifica la afirmación o aceptación de la persona de Jesús y su obra salvadora. Ahora entiende por qué es importante cuando nosotros venimos a Cristo estar conscientes de todas estas cosas. No solamente es, bueno, sentí bonito, bueno, es que hay algo que estoy... No, es importante conocerlo a profundidad y ser capaces de afirmarlo con nuestros labios. El último término, hermanos, es fiducia. Y ese término, hermanos, significa confianza. Significa confiar plenamente. La fe salvífica es aquella que deposita toda su confianza en la obra de Cristo como el único medio, hermanos. El único medio para ser salvos, dejando de lado cualquier obra que pudiéramos nosotros llevar a cabo. Escuchaba yo un ejemplo y decía, ahí hay una silla. ¿Tú crees que esa silla te puede sostener? Y la gente dice, sí, pero son incapaces de sentarse. Porque hay una gran diferencia entre creer que puede sostenerte y ir y sentarte, llevarlo al hecho, llevarlo a la práctica. Y en el proceso de salvación es lo mismo, hermanos. De repente podemos nosotros tener muchas dudas, de repente el mundo nos está bombardeando con escepticismo, incrustando las dudas de la resurrección de Jesucristo, de su obra salvadora. Pero cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza de que la obra de Cristo es el único medio para ser salvos, es que hacemos y ejercitamos esta fe salvífica en nuestras vidas. Podemos conocer aquello, hermanos, en lo que creemos. Podemos ser capaces de afirmar aquello que conocemos, pero debemos depositar nuestra confianza personal en Él
como continúa el pasaje de Romanos 10 diciendo, creyendo en tu corazón. Dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hermanos, nuestro corazón es incapaz de creer. Nuestro corazón es incapaz de creer, es incapaz de confiar, pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, comienza la obra en nosotros para salvación, es que recibimos, y le ponga atención aquí, es que recibimos la capacidad de desarrollar esta fe. La fe para salvación. El Espíritu Santo, hermanos, ha empezado un cambio en nuestras vidas, ha empezado una cirugía, ha empezado un cambio de corazón. De un corazón de piedra a un corazón de carne, como lo menciona Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice, hermanos, de la siguiente forma, os daré corazón nuevo y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice él, y os daré un corazón de carne. Por naturaleza, el corazón del hombre es incapaz de desarrollar la fe. Es incapaz de acercarse a Dios, pero no es hasta que la obra del Espíritu Santo empieza a ejercer poder en nosotros que nuestro corazón empieza a ejercitar la fe. Es que nuestro corazón se empieza a acercar a Dios. Un corazón, hermanos, capaz de desarrollar un afecto por Dios y por sus mandamientos. Un corazón capaz de obedecer en amor, hermanos, a su Salvador. Y como continúa, hermanos, diciendo el pasaje de Ezequiel, y pondré, dice él, dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay un cambio, hermanos. Hay un cambio cuando el Espíritu Santo comienza la obra en nosotros. Hermanos, la obra del Espíritu Santo ha traído un cambio a nuestras vidas. Ha generado un sentido distinto. Nosotros íbamos en una dirección y su obra nos ha hecho girar. Ha habido un cambio en nuestro caminar. Hemos pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Hemos pasado de las tinieblas a su luz, según Hechos 26, Hechos 26, capítulo 18. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hechos amigos e hijos de Dios, según Romanos capítulo 5, versículo 10 y Juan capítulo 1, versículo 12. Hermanos, hemos sido convertidos. Ese es el concepto. Hemos sido convertidos. Una vez, hermanos, que esto se da, es que experimentamos uno de los frutos de la fe genuina, hermanos. Cuando hemos sido convertidos es que experimentamos esto. ¿Y sabe qué es eso? Es el arrepentimiento. Y aunque hay una clara distinción, hermanos, entre fe y arrepentimiento, la verdad es que estos dos conceptos están intrínsecamente ligados, ya que no es posible tener fe hasta que no hay convicción de pecado en nuestras vidas. Es imposible tener fe hasta que no reconocemos desesperadamente, hermanos, desesperadamente que necesitamos la obra de Cristo en favor nuestro. De hecho, hermanos, la predicación del Evangelio y por ende la salvación de Dios no se debe concebir sin la predicación y el llamado al arrepentimiento, hermanos. Y a lo mejor aquí es donde algunos se puede sentir incómodo. Y a lo mejor es aquí donde usted dice, bueno, esta parte es la que a mí ya no me gusta de la iglesia. Esta es la parte que a mí ya no me gusta del Evangelio, porque a mí me gustan todas las bendiciones y todas las promesas, pero cuando empezamos a hablar de arrepentimiento, como que hay una resistencia. Como que de esa línea, por favor, aquí no pases. En Juan capítulo 3, hermanos, Juan el Bautista centra su predicación haciendo el siguiente llamado. Arrepentíos, dice Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos, hermanos, capítulo 1, versículo 15, Jesús predica el evangelio de la siguiente forma diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quiere uno más? En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro en su primer sermón dice lo siguiente ante la pregunta de la gente de ¿qué haremos? Y hermanos, tenemos que entender aquí que la gente está preguntando es ¿qué haremos para ser salvos? Su respuesta, hermanos, es contundente una vez más. Arrepentíos, dice él. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hermanos, el arrepentimiento es un sinónimo de salvación. No puede haber fe ni salvación sin arrepentimiento, hermanos. Como se expresa en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí podemos encontrar ese sinónimo de arrepentimiento y salvación. Aquí podríamos intercambiar esa palabra, sino que todos procedan a la salvación. El arrepentimiento, hermanos, es un elemento esencial dentro de la obra salvadora de Dios. Hermanos, no podemos concebir ser salvos de la ira venidera si no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida. Si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Si no estamos dispuestos a acatar la ley de Dios. No podemos imaginar salvación sin esto. Hermanos, el arrepentimiento es volvernos de nuestra propia vida, de nuestra propia voluntad. Es dejar de vivir sin ley o bajo nuestra propia ley, como lo expresaba el pastor Abraham en su predicación. Es volvernos de nuestros malos caminos, como lo expresa 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, hermanos, y se vuelvan, hablando el Señor, de sus malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, arrepentimiento es tomar el único camino hacia el Padre. El único camino hacia el Padre es Jesús. En Juan 14, 6, hablando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, hoy en día muchos predicadores prescinden del arrepentimiento en la exposición del Evangelio. Hemos llegado a compartir nuestra fe sin hablar de arrepentimiento. Muchos predicadores promueven un estilo de vida cristiano sin la necesidad imperante de dejar el estilo de vida pecaminoso que la gente practica. Expresiones como ven a Cristo tal y como eres, no necesitas cambiar. O solo debes aceptar a Dios. O solo debes cambiar tu forma de cómo piensas de Dios. Dejando de lado, hermanos, la enseñanza de Jesús en Mateo 16, versículos 24 al 28, donde dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice él, la perderá. Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y usted puede decir, hermano, pero eso es para los discípulos. Pero mírele estos versículos. ¿Por qué dice? ¿Qué aprovechará al hombre? O sea, aquí está hablando de todos. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, aquel que pretende seguir a Cristo y está arrepentido genuinamente, tomará su cruz, hermanos, con el único fin de morir a sí mismo en ella. Tomará su cruz y morirá a sí mismo en ella. Con el fin, hermanos, con el fin de hacer morir ahí todo aquello que practica y todo lo que ofende y quebranta la santidad y la ley de Dios. Hermanos,
La cruz no tiene ningún otro objetivo, no tiene ningún otro fin, no fue creada para ninguna otra cosa, sino para hacer morir todo lo que es puesto en ella. La gente de aquel tiempo sabía a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando estaba haciendo esta aseveración. El problema es que hoy en nuestros días la cruz se ha vuelto un accesorio. La cruz se ha vuelto un adorno. La cruz se ha vuelto cualquier otra cosa, menos aquello para lo que fue creado. Dice el apóstol Pablo que él está crucificado juntamente con Cristo. Y esto no quiere decir otra cosa que poner en esa cruz al viejo hombre y hacerlo morir. El problema, hermanos, es que hoy en día nosotros hemos dejado de lado la cruz y no hemos entendido que en ella tiene que morir todo aquello que ofende a Dios. En ella se ha de poner cada una de nuestras actividades, cada una de nuestras costumbres, cada uno de nuestros vicios que necesitan morir. ¿Para qué? Para que podamos brindar, dice, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. La cruz no tiene otro objetivo sino hacer morir todo, hermanos, lo que es puesto en ella. Predicar el evangelio sin arrepentimiento, sin la cruz, lejos de generar creyentes verdaderos, pecadores salvados y cristianos genuinos, solo producirá, hermanos, cristianos nominales. Cristianos de nombre nomás. Cristianos de los labios para afuera. Pero dentro de nosotros seguimos siendo las mismas personas. Seguimos siendo los mismos iracundos, los mismos ladrones, los mismos borrachos. Porque se ha tergiversado, hermanos, el evangelio de salvación. Se han dejado de lado cosas tan importantes para ello y nosotros hemos adoptado este evangelio laxo, debilitado, inservible. Porque el evangelio tiene poder de salvación. Pero si es entendido, aceptado y aplicado en toda su expresión. No solamente seleccionando las partes que nos gustan, no solamente tomando las partes que nos favorecen. La salvación es del Señor y demanda, hermanos, arrepentimiento genuino. Hermanos, en palabras de R.C. Sproul, el arrepentimiento implica, dice él, un dolor piadoso por haber ofendido a Dios. Un dolor genuino y la determinación, dice él, de deshacerse de eso. Huir y alejarse de todo aquello que ofende a Cristo en Cristo. Mire, hermanos, me gustaría que me acompañe a Salmos 51. Y por favor sígame con su vista y vaya leyendo conmigo este salmo, porque este salmo ejemplifica, hermanos, un corazón arrepentido. Salmo 51. Este salmo ejemplifica, hermanos, cómo luce un corazón arrepentido. Ya está ahí, hermanos, Salmo 51 dice de la siguiente forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, dice David, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, dice él, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado. Lo que veíamos por naturaleza, hermanos, somos pecadores. Y en pecado, dice, me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, dice el salmista, el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, dice, de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, dice, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores, dice, se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo, dice él, estoy dispuesto a dar. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien, dice, con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, un corazón arrepentido no se justifica. Cuando uno realmente está arrepentido, uno no busca justificarse a uno mismo. En su lugar, pide piedad, tal y como el salmista lo está haciendo. Un corazón arrepentido, hermanos, no se enaltece, no se jacta. En su lugar, reconoce su deplorable condición. Un corazón, hermanos, arrepentido no se jacta de sus buenas obras. En cambio, reconoce que ha pecado contra Dios y se avergüenza de ello, hermanos. Y aquí está uno de esos componentes que genera toda esta controversia, porque luego la gente dice, sí, yo estoy arrepentido, pero sus acciones no muestran eso. Un corazón arrepentido, hermanos, reconoce que ha pecado contra Dios. El salmista dice, contra ti he pecado. El hijo pródigo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso avergüenza a la persona. Eso debería avergonzarnos. Un corazón arrepentido, hermanos, no se considera inquebrantable. En cambio, más bien desde su quebrantamiento reconoce su necesidad de salvación, hermanos. Es desde ese quebrantamiento que un corazón arrepentido clama por salvación. Un corazón arrepentido, hermanos, no se alegra de la maldad. Antes bien, se goza por la salvación del Señor. Hermanos, un corazón arrepentido no quebranta la ley de Dios con su vida. Más bien enseña a los transgresores la rectitud del camino del Señor. Todo esto podemos ver a lo largo de ese salmo, hermanos. Un salmo que nos habla de un arrepentimiento genuino. Queridos hermanos, solo por la gracia inconmensurable de nuestro Dios es que la salvación nos fue dada. Es solo por el sacrificio de Jesús en la cruz que la obra de redención fue consumada. Y es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nuestro corazón, hermanos, es cambiado. El corazón de piedra que estaba ahí
incapaz de sentir ningún afecto por Dios, ha sido cambiado por un corazón de carne y ahora los dones, los regalos de la fe y el arrepentimiento pueden ser ejercidos en nuestra vida como elementos indispensables para alcanzar la salvación. ¿La salvación de qué, hermanos? La salvación de la ira venidera de Dios, de la cual dice Efesios, nosotros éramos hijos. Ahora, hermanos, hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de principio a fin, la obra de salvación le pertenece a Dios. Y nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Hermanos, para finalizar me gustaría que leyéramos juntos lo que el apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 1. Tome su Biblia y vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. La palabra del Señor dice lo siguiente, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ya habíamos sido apartados. Dice el versículo 5, apartados, dice, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, estos versículos nos vuelven a reafirmar que la salvación es una obra de Dios. Que a Él le pertenece la salvación. Y que por solo su gracia, por el puro afecto, dice, de su voluntad, por su incomparable amor, la hizo posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz para nosotros. Y poniendo su espíritu, como dice Ezequiel, los versículos que leímos en Ezequiel, y poniendo su espíritu en nosotros, inicia la obra de conversión. Cambiando nuestro corazón insensible por un corazón capaz de generar afecto, por un corazón capaz de creer, capaz de confiar en que ha de ser salvado, no por nuestras obras, sino por la obra de salvación de Cristo en la cruz, hermano. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana?